Vamos a, de una vez aprovecho porque ya está Luis Miguel González en la línea telefónica, él es director editorial del Economista. Nada más, antes de eso, porque hay simplemente, ¿qué dice la Conagua? El pronóstico para la madrugada, pues frío, frío por donde quiera, bancos de niebla en el noroeste, en el norte, en el noreste, en el centro y en el oriente del país. ¿A qué le suena? O sea, toda la República. En fin, frío por todos lados. Y ya después vemos que si las lluvias, que si no sé qué, bruma, por cierto, en la Ciudad de México, así está amaneciendo todavía. Vamos a ver los primeros rayos de sol, pero pues por ahí está. Simplemente tómenlo como precaución, frío por todos lados. Luis Miguel González, qué gusto saludarte, buenos días. El gusto es mío, buenos días, Manuel. Oye, bueno, Luis, el tema sustancialmente de las tarifas que se están planteando como ajustes en el aeropuerto en diversos servicios. Veía ayer con detalle el comunicado, lo plantean hoy en El Economista en primera plana, aumentar 77% promedio en el aeropuerto las tarifas aeroportuarias a partir del 24. A mí me parece que es un tema que de entrada explicado está sustentado en cuánto cuesta una tarifa actual. Vaya, cuánto tienen que pagar por un aterrizaje, cuánto por uso de plataforma, cuánto por dejar un avión en la noche en el aeropuerto, en relación a los grupos Azur, GAP, OMA, y pues sí son tarifas que están bien lejos. Luis, ¿cómo se explica, cómo se entiende más allá de la crítica de qué caro va a estar? Creo que tienes mucha razón. El aeropuerto o la autoridad del aeropuerto emite un comunicado y dice dos cosas. Una es: estas tarifas llevaban 13 años sin actualizarse, sí, prácticamente desde 2010. Y por otra parte dice, y me parece que es muy relevante, necesitamos dinero para mejorar los servicios. Yo diría, las dos cosas son relevantes. Uno, dejaron pasar mucho tiempo sin actualizar, por tanto, pues literalmente se nota mucho el trancazo del ajuste 77%. Lo otro que no se necesita ser contador, sino simple usuario del aeropuerto, es ver cómo el aeropuerto pues no le alcanza el dinero para los servicios que tiene que proporcionar a los pasajeros. Y creo que ahí está un poco el punto clave, Manuel. El aeropuerto sigue siendo el principal punto de atención de tráfico aéreo del país, a pesar del AIFA, a pesar del crecimiento de Cancún, Guadalajara, Monterrey. No hay aeropuerto más importante y no está a la altura. Hay quien dice, y también con razón, y es parte del rompecabezas que necesitamos para entender esto, pues buena parte de los ingresos del aeropuerto se van para pagar los bonos del aeropuerto que no fue. Así es. Todo esto, de alguna manera, nos permite explicar de qué se trata. Dicen la Canaero, que es la que representa las líneas aéreas, la IATA, dice, esto puede quitarle competitividad al aeropuerto. Sinceramente creo que no, pero lo que sí creo es que es probable que sirva de pretexto para un incremento de tarifas, o mejor dicho, de un incremento del precio de los boletos. Seguimos, pero como pretexto, ¿verdad? Yo pensaría que sí. ¿Qué es lo que vale la pena para mí destacar? Tenemos un aeropuerto que es muy importante, al que no le alcanza la lana. Dice Sergio Sarmiento, le quitaron el modelo de negocio a la hora que tiene que pagar los bonos del aeropuerto, que no se hizo. Pero en cualquier caso, tenemos el mayor aeropuerto de México que simplemente se ha ido volviendo obsoleto, se ha ido acabando y que necesita más lana. ¿Quién lo va a pagar? Pues en última instancia, entre las aerolíneas y los pasajeros. Pues es que de eso se trata, porque siempre parece que nos asustan, que nos van a subir la tarifa. Nos acaban de convencer que bajaba el TUA para que bajaran el costo de los boletos, y ahora pues ya me quedó la duda si esto sucederá o no. En justicia con lo que estás diciendo, Luis. ¿Nos dejas brincar la pausa y aterrizar esta última idea, si nos das tu punto de vista? Claro que sí, con mucho gusto. Por favor, gracias. Luis Miguel González, el director editorial del Economista. Vamos a pausa y regresamos. Tenemos todavía más. Estamos aquí por la mañana, en el inicio de este martes 12 de diciembre de este 2023. Volvemos.
39 minutos. Gracias por seguir con nosotros y continuamos esta plática con Luis Miguel González, el director editorial del Economista. A partir de este planteamiento, Luis, obviamente el incremento en diversos servicios que las líneas aéreas deberán de pagar por aterrizaje, plataforma, pernocta, etcétera, porque efectivamente 13 años se quedaron atrás. Aquí sí, inexplicablemente, ¿por qué se les ocurre no actualizar sus tarifas? Seguramente subsidiarlas, seguramente dar un servicio de otro tipo, pero hoy las actualizan y dices, pues ¿quién nos va a acabar pagando? Pues un poco las líneas aéreas, quizá absorban algo, quizá nosotros, Luis, ¿no? Ahí es donde nos quedamos con la duda de entonces, ¿en qué momento viene este ajuste, no? Totalmente. Hay que recordar, también hubo la disminución de TUA en todos los aeropuertos. Así es. Y pues no está muy claro que esa reducción se haya reflejado en reducción del precio del boleto. Hay que poner en perspectiva que muchas veces el precio del boleto es muy complejo, depende de cuándo lo compraste, depende de qué lugar o asiento escoges. Así es. De tal manera que para un simple mortal es muy complicado, hay veces decir, bueno, ¿cómo está decidiendo el precio que yo pago de mi boleto en la aerolínea? Es un sistema dinámico, pero lo cierto es que lo que está ocurriendo en el aeropuerto de la Ciudad de México es diferente a lo que ocurre en otros aeropuertos por una sencilla razón. Son diferentes propietarios. Así es. Así es. Tenemos casi todos los aeropuertos del interior del país son de grupos privados. Y el aeropuerto de la Ciudad de México, junto con el Felipe Ángeles, pues son aeropuertos de las Fuerzas Armadas. Ay, eso te quería preguntar tu opinión, Luis. El que estén operados por la Secretaría de Defensa, quizá por la Marina alguno, a lo mejor este dato último no lo tengo con claridad, ¿los hace menos buenos, menos seguros, los hacen más chafas? ¿Qué haría la diferencia en que la Sedena maneje un aeropuerto, Luis? ¿O lo administre? Yo tengo la impresión que hay de militares a militares. Mi opinión de quien dirige el aeropuerto de la Ciudad de México es excelente. Correcto. El almirante es una persona con mucho sentido, con muy capacitado. Creo que no todos los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen el nivel que tiene el almirante Tiscareña, pero creo que en términos generales hay una curva de aprendizaje que van a vivir las Fuerzas Armadas que se va a notar. Creo que está mejor la gestión del aeropuerto de la Ciudad de México ahora de lo que estaba cuando supuestamente está en manos de civiles al arrancar el sexenio. Entonces depende de la persona. Yo diría que en términos generales, más que quién lo administra es qué pasa con los recursos. ¿Cómo se administra? En buena medida, pues lo que se dice es, se está creando una especie de gran corporativa de las Fuerzas Armadas que va a recibir esos recursos y habrá que ver con el tiempo. Es una especie de experimento. En otros países, este tipo de experimentos pues ha significado el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas como corporativo. Veremos qué pasa en México. Esa parte para mí no es positiva. Es un foco, digamos, amarillo para la próxima administración. Tenemos, se lo dicen los que conocen más del tema, tenemos a los militares haciendo tareas que van más allá de lo que originalmente se espera de ellos. Correcto. Y pues estamos en la dimensión desconocida, para decirlo de la manera más suavecita posible. Pues ahora sí que vamos a ver cómo entonces van desempeñando esas administraciones. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días. Muy buen día, un abrazo. Luis Miguel González, el director editorial del Economista.